En los últimos meses, UTE ha tenido ganancias extraordinarias debido a las exportaciones de energía eléctrica que viene realizando a Brasil. Esa venta se hace utilizando el excedente de generación realizada con fuentes renovables, por ejemplo, parques eólicos, pero también encendiendo las centrales térmicas que funcionan con gasoil. Y hay un par de preguntas que vale la pena discutir. Primero, ¿cuál debería ser el destino de estos ingresos adicionales, de este negocio inesperado que tiene UTE entre manos? Por ejemplo, ¿hay que bajar tarifas? Por ejemplo, ¿hay que invertir? Y segundo, ¿qué pasa con el costo ecológico de prender las centrales térmicas? Casualmente, en momentos en que Uruguay se posiciona afuera, destacando su matriz energética. Recién conversábamos con Fernanda Cardona, integrante del directorio de UTE por el Frente Amplio. Ahora vamos a Cabildo Abierto. Estamos con el economista Enrique Pez Bosch, representante de Cabildo Abierto en el directorio de UTE. Pez Bosch, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Emiliano, gracias por convocarnos. Realmente no desconocerá que es un honor estar en una audición, una radio como la que usted en este momento nos convoca, sobre todo para un director y un economista no muy mediático, no sé si por voluntad o por las circunstancias, así que realmente que se acuerden de uno desde ya, antes que nada, no al final, sino al principio, agradecérselo. Usted ha sido muy crítico con la inversión en generación de energía eólica que hizo el país en los últimos años. Ha enfatizado esa objeción en los compromisos de compra a los parques eólicos que UTE fue asumiendo. Ahora resulta que esa inversión es la que permite que en este momento se pueda estar vendiendo a Brasil y generando estas ganancias excedentes. ¿Qué dice entonces? No, es decir, para que quede claro, no hay contradicción, porque quedó como sobrevolando la posibilidad de una contradicción. No la hay. Nosotros nunca fuimos críticos del cambio de la matriz, sino cómo se hizo ese cambio. Utilizando palabras de algún otro miembro de directorio, no fue Fernanda, fue otro miembro de directorio, con lo que estamos en desacuerdo, igual que él, es con el modelo de negocio seguido. Es decir, estamos en desacuerdo con los PPA, los Power Purchase Agreement, que se han firmado y que nos condenan por 15 o 20 años más a dos cosas. Primero, tener excedentes, y segundo, lo más importante, pagar lo que ya en el año 2006, por decreto de las autoridades de entonces, se llamó el precio de promoción, que no es otra cosa que por encima del precio de mercado que fijan los mercados spot, estaban dispuestos las autoridades de entonces a pagar. Y la pagaron, la seguiremos pagando, porque, como dicen en ese decreto, claramente UTE no se debe ni beneficiar ni perjudicar con esa medida. Uh-huh. El argumento claro que no se manejó puede en su momento para ese tipo de acuerdos es que se estaba obteniendo un seguro, ¿no? Que era tener un seguro yendo por el avance además de las energías renovables. Emiliano, no quiero perder la oportunidad de corregirlo. No, en ese momento no se habló de seguro. Esto de seguro caro lo pusimos nosotros sobre la mesa ahora, y le explico qué es lo que concebimos como seguro caro. Seguro caro significa que para disponer de energía por las dudas que la necesitemos, el usuario, porque vuelvo y digo lo mismo, dice claro el decreto que no se debe perjudicar a UTE. Entonces la única forma de que UTE no se perjudique es que pagando 500 o más millones de dólares por año, si la necesita o no la necesita la energía, eso se lo transfiera a las tarifas. Eso es no perjudicarse, UTE. Pero el que se perjudica es el dueño de UTE, que es usted, yo y todas las doña María y don José que andan utilizando energía en Uruguay. Eso es sí no perjudicarse UTE. Pero el que se perjudica somos todos nosotros. Porque estamos pagando un seguro caro de, en los últimos años, por ejemplo, más de 400, 500 millones de dólares que se van acumulando por energía que se produce y no se vende,
por energía que se produce y se mal vende a la Argentina. Le doy un ejemplo. Tenemos parques fotovoltaicos, obviamente, si usted me permite, no le voy a decir cuál, por razones de confidencialidad, pero usted puede investigarlo, que le pagamos por unidad, la unidad por la cual se paga es el megawatt. Le pagamos por megawatt $126. ¿Sabe cuánto es el máximo que está dispuesto a pagar Argentina por ese mismo megawatt? 28. Entonces, en lo que estamos en contra es del negocio. El negocio... ¿No se debería renegociar el acuerdo con Argentina? ¿La solución no estaría ahí? Lo intentamos, pero Argentina tiene sus propios lineamientos y por ahora sigue siendo 28. Entonces digo, esto que está pasando ahora y que llama a la reflexión, Emiliano, y creo que es correcto que estemos con este tema, es un cisne negro, porque esto de poderle vender a Brasil en ese seguro caro que yo le dije, es como, permítame para que sus oyentes lo entiendan directamente, es como aquella abuela que durante años siguió un número, en la quiniela, como se decía antes, siguió un número y finalmente salió. Pero salió después de muchos años de estar gastando y sin obtener el número premiado. Ahora salió. Ese es el cisne negro que yo le digo. Después de muchos años de tener excedentes, de tener mal vendida la energía, de golpe tenemos un año que por la desgracia de Brasil podemos vender esos excedentes a Brasil a muy buen precio. Y ante esta Entonces situación tenemos ganancias. Ante esta y situación, esas ganancias, ¿sí? ¿Qué le diría usted a esa abuela que estuvo tantos años siguiendo el número? Le diría, no, ahora que sacaste, ¿sabes qué? No te vamos a dar premio por tal o cual razón. No. Entonces acá es lo mismo. Bueno, acá vamos a lo que hay que hacer entonces con estas ganancias extraordinarias. ¿Cómo manejar el cisne negro? Usted está en la misma postura que la directora del Frente Amplio. ¿Usted entiende que hay que emplear estos ingresos extraordinarios que se obtienen de la venta de energía a la región para bajar las tarifas? Entendemos y, a ver, yo escuché la última parte de la doctora, pero lo que ella propone, como bien lo dijo, lo ha propuesto en directorio. Con la doctora tenemos una diferencia y tenemos muchas similitudes. La primera gran similitud, que los dos queremos lo mejor para UTE. La diferencia es que yo siempre me manejo por deformación profesional con números. Entonces, yo le pongo números a todo esto cuando hago una afirmación. Y sí, estamos de acuerdo en rebajar, pero hay que fundamentarlo con números. Y para darle algún número, Emiliano, nuestra propuesta es no aumentar la tarifa a partir del 1 de enero. ¿Por qué? Porque... O sea, lo que usted plantea es una congelación de la tarifa. Exacto. No, porque otra posibilidad es que haya un aumento, pero que esté por debajo de la inflación, ¿no? Entonces termine siendo una rebaja en términos reales. Usted dice, no, directamente dejar el precio. Dejar el precio porque la ganancia ya la tenemos. A ver, se lo explico, si me permite. Este año va a cerrar el año entre 6 y 7% de inflación. Lo que se hace normalmente el 1 de enero es recuperar esa pérdida real, digamos, en la recaudación, ¿verdad? Entonces, teóricamente habría que cargar un 6 o un 7% a la tarifa. Cuando uno evalúa en UTE cuánto significa 1% de aumento en la tarifa, eso significa más o menos 16 millones de dólares. Si usted multiplica 16 millones de dólares por 6 o 7%, por 6 o 7, usted llega a una cifra cercana a 100, 110, 120 millones de dólares, que coincide con las utilidades que estamos teniendo por estas exportaciones extraordinarias. Es decir, ya tenemos la utilidad, usémosla y repartámosla entre nuestros propietarios, que son usted, yo y todos los demás que son usuarios de UTE.
también los empresarios. Siguiendo su razonamiento, 2 o 3 preguntas. Primero, Sí. ¿ese reparto debería incluir a todas las tarifas, a las distintas tarifas, a los distintos tipos de consumidores? Es una muy buena pregunta, Emiliano. Nosotros hemos hecho un estudio recientemente, es una comisión que se formó de técnicos y me dieron el honor de presidirla, y entregamos el resultado hace poco, pero está orientada, hay 2 sectores, o digo, podemos entender a los usuarios de UTE divididos en 2 grandes sectores. Usted, yo y todos los demás usuarios personales que le llamamos residentes. Esos en números son el 90% de los usuarios de UTE. Y del otro lado, el 10% está su radio, están todos los demás empresarios. Esos empresarios son el 10%, pero ese 10% es el 55% de la facturación de UTE. Con lo cual, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la facturación, tenemos que todos nosotros individualmente somos un 45%, y en cambio la facturación a las empresas es un 55%. Por eso hicimos un trabajo de prospectiva económica para ver a dónde puede llegar el consumo requerido o la demanda de energía de aquí al 2030. ¿En base a qué? No a lo que UTE pueda hacer, sino al propio crecimiento de los distintos sectores y subsectores económicos. Cuando digo subsectores voy desde la lechería, pasando por los frigoríficos y terminando en los supermercados. Entonces hemos estudiado todo eso, y antes que me lo pregunte le digo que probablemente, si esto resulta cierto, sin hacer nada, el consumo y consecuentemente la demanda a UTE de aquí al 2030 crecería un 15%. Eso ya nos da un escenario de crecimiento al cual hay que agregarle la propia gestión de UTE, ¿no? Es decir, temas como movilidad eléctrica, como hidrógeno, que está bastante más lejos, todo lo que UTE pueda hacer en su mercadeo de energía, una energía que seguramente hasta esos años no va a requerir más generación, porque si tenemos excedentes, pensar en más generación no parece racional. Lo que hay que mejorar, y aquí viene el pero y la condicionalidad a si podemos asistir o reducir las tarifas a todo el mundo, y en ese porcentaje, eso se va a tener que discutir allá por diciembre con las autoridades nacionales y con los propios técnicos de UTE, porque si bien se hizo mucho en generación, desde mi punto de vista demasiado, por eso hay excedentes, no se hizo tanto en la otra parte, que es en distribución. Vamos de nuevo por partes. A partir de los números que usted daba recién, me quedó igual pendiente la respuesta de si entonces ahora, en el momento de ajustar las tarifas de los servicios eléctricos, esa propuesta suya, la de que se podría congelar el valor, podría quedar sin ningún tipo de aumento, ¿valdría para todos los consumidores o no? Esa alternativa es la alternativa A, pero en la discusión pueden surgir otras alternativas, como que, por ejemplo, sea solamente una parte de esa pérdida de valor que se dio, ese 6-7%, y el resto dedicarlo a esto que también es necesario, que es mejorar la distribución. La distribución, para el oyente, es todos esos cables que ven pasar frente a su casa y las subestaciones. Usted dice que otra posibilidad sería que algunos clientes tuvieran la factura congelada, la tarifa congelada, y se utilizara otra parte de estas ganancias extraordinarias para inversiones. Exacto. Y si vamos ya al detalle, otra alternativa C sería tomar en cuenta dentro de los residenciales aquellos clientes que tienen condiciones económicas más complejas.
De eso hablaba la no. directora Fernanda Cardona hace un Sí, rato, por ¿no? eso Lo que digo, tienen el por eso servicio digo cortado que por incumplimiento, etcétera. absolutamente con la directora. El tema con la directora es el siguiente. Usted cambió el orden, Emiliano. En la mesa de directorio, eh, por las razones de la ubicación en que estamos, generalmente me toca hablar primero a mí y después habla la directora. Entonces la directora me puede criticar. En este caso, usted invirtió el orden, así que yo puedo criticar lo que dijo la directora y le Nadie me pido avisó disculpas a la cómo era el directora. orden correcto. Bueno, así que entonces, en definitiva, hay distintas posibilidades sobre cómo manejar estos ingresos extraordinarios de acuerdo a las propuestas que usted ha estado elaborando. ¿Está en debate esto en el directorio? ¿Qué ha hablado con los representantes de la mayoría? No, lo hemos planteado, pero somos conscientes de que el directorio de UTE es el directorio de una empresa pública y en definitiva el debate se va a zanjar realmente cuando esto se discuta para el presupuesto 2022 con fundamentalmente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Mm. Entonces, llevaremos nuestra posición. Primero trataremos de defenderla en el directorio de UTE y luego, si sale adelante, la apoyaremos. Vuelvo y digo lo mismo, Emiliano, con los correspondientes números. No es un tema ideológico, no es un tema de voluntarismo. Ya tuvimos demasiado voluntarismo con Gas Ayago. Ahora, todo lo que hagamos desde esta dirección tiene que ser fundado en cifras, en números y sin comprometer el equilibrio futuro de la institución, ¿verdad? Ahora, para lo que queda del año es probable, casi seguro, que el flujo comercial de esta energía a Brasil se mantenga y se mantenga a un buen ritmo. Eh, el pronóstico está basado en que meses como septiembre y octubre suelen ser comúnmente meses de zafra para la exportación a ese mercado, que hoy es el principal Sí. comprador. Sin embargo, la directora Cardona sostenía que estas ventas pueden mantenerse más allá, que hay informes técnicos ahí mismo en UTE que hablan de que esta situación de necesidad en Brasil se prolongaría 2, 3 años. ¿Usted coincide con esos datos? No, lo que pasa es que, digamos, perspectivas a futuro, cada uno tiene las suyas y utiliza su fuente. No me pareció acompañable eso de que UTE no tiene, digamos, un enfoque a futuro de mediano y largo plazo. Sí, Le esa era vuelvo y una le digo lo crítica que mismo. hacía recién la doctora Cardona. Sí, sí, justamente, no la acompaño porque por algo estuvimos esforzándonos para hacer esta prospectiva económica, que es hasta el 2030. Este, futurología podemos hacer, pero hay una realidad. Y la realidad es que hoy UTE necesita, pero primera, digamos, UTE necesita vender su energía porque tiene energía excedente. Esa es una realidad, no depende del futuro, está hoy. Segundo, hoy tenemos la suerte de haber ganado mucho dinero y ayudado incluso, y usted lo sabe, a nuestra hermana ANCAP con la compra de esto. Es decir, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Las utilidades las está teniendo UTE y ANCAP, Ujú. pero como economista le digo que desde el punto de vista país, del punto de vista país y hablando de balanza comercial, prácticamente estamos pelo a pelo, porque si bien exportamos 420 millones de dólares, vamos a completar a fin de año muy probablemente de exportaciones de energía, y bueno, como no tenemos petróleo, tuvimos que comprar 400 millones de dólares de petróleo. Quiere decir que por un lado entra dólares, pero por otro se van dólares. En consecuencia, desde el punto de vista país, salimos pelo a pelo. Es decir, el gran cisne negro es para estas dos instituciones que son UTE y ANCAP, de las cuales los propietarios son los usuarios. Y en consecuencia, bienvenido sea si en lo inmediato podemos usar estas ganancias para distribuir entre ellos, ¿no? Esa es nuestra posición, no aventurar este,
maravillosos futuros de 2 y 3 años de sequía para los pobres brasileños, porque en general las cuencas, y ya nos metemos en otro tema, pero las cuencas arrancan en Brasil generalmente. Entonces, si a ellos no les llueve, basta con ver cómo está la altura del lago de Salto Grande, ¿no? Para terminar, estas ganancias extraordinarias de UTE generan otro debate sobre el costo ecológico de prender las centrales térmicas a efectos de completar estas ventas a Brasil. Yo citaba recién en la entrevista anterior declaraciones del ex director de Energía, Ramón Méndez, en La Diaria, en el fin de semana. Es volver a lo que teníamos antes de la transformación energética, es un lujo que nos estamos dando, pero que implica ir a contramano de hacia dónde va el mundo, que está disminuyendo el uso de combustibles fósiles. Esta parte de la polémica, ¿usted cómo la observa? Y lo primero que le pediría a Emiliano es que hagamos la polémica con Méndez en otra audición y con 1 hora y media, 2 horas de tiempo, porque yo le contestaría a Ramón Méndez que si bien se cambió durante su periodo la matriz eléctrica con todos estos costos, en ese mismo periodo, con todos los excedentes que tenemos y los costos que estamos teniendo por esos excedentes, llevó adelante y fue el gran impulsor de Gas Sayago. Si hubiéramos tenido también Gas Sayago en marcha, imagínese los excedentes que tendríamos, porque se sumarían, ¿verdad? Y en otras declaraciones que ha hecho, uy, qué bueno si tuviéramos Gas Sayago, lo que podríamos vender. Con todo respeto, creo que se olvida de que para prender lo que sería la generación adicional excedentaria, si no hay un cisne negro, hay que utilizar combustible que sería el gas licuado y una vez gaseado. Y creo que es claro que en Europa están desesperados por el costo que ha llevado a que ha llegado el gas. Entonces, no sé en cuánto a lo mejor se nos achicaría la utilidad en lugar de ampliarse, en términos para los economistas. Es decir, todo esto hay que trabajarlo en términos de marginalidad. Entonces, la producción marginal vía lo que produciría a partir de la existencia de Gas Sayago tendría como limitante un elevado costo del gas. Entonces, no me convence la expresión de Méndez, pero creo que sería interesantísimo discutirlo. Sí, es posible pensar en eso, pero es un hecho, de todos modos, que obviamente al encender centrales térmicas que no estamos necesitando para el consumo interno, al encenderlas para exportar, bueno, estamos contaminando, ¿no? No, absolutamente. Es decir, eso digamos, sería absurdo negar que si se ha entendido que las centrales térmicas son contaminantes y las prendemos, bueno, la respuesta es una sola. Ahora, pongámonos en la situación, ¿no? Es decir, yo diría que ese debate, usted me lleva a otro punto, Emiliano, y estamos en el final, como usted dijo, pero usted piensa, no, está mal dicho si usted piensa, porque en este caso usted me pregunta a mí, yo no puedo repreguntarle, pero yo le doy mi interrogante. En algún mundo, a usted y a mí, en algún momento, perdón, a usted y a mí nos consultaron sobre si estábamos dispuestos a pagar el costo de la descarbonización. Nunca se preguntó. Es decir, nosotros cargamos con los costos vía las tarifas de UTE de esos PPA, ¿sí? Que ya de por sí como modelo de negocio es espantoso. Cargamos con eso sin que nadie nos haya consultado. Entonces, doña María, don José, ¿está dispuesto a pagar las tarifas que está pagando para descontaminar? ¿O fue una decisión exclusivamente entre unos pocos? Por supuesto, entre los cuales está el señor Méndez. Enrique Pérez Bosch, doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España, graduado con máster en Administración Pública y Macroeconomía por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, integrante del directorio de UTE en representación de Cabildo Abierto. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Siguen estos temas arriba de la mesa, así que volvemos a conversar en cualquier momento.
Una vez más, un gran honor y muchas gracias. A las órdenes. Ya seguimos, ya continuamos, vamos en busca de la tertulia.